Y vamos a ir en este momento al tema de la oración. Y antes de darles el texto bíblico, quiero decirles que de lo que vamos a hablar en este momento es algo que quizás para algunos es ofensa. Bueno, para muchos, no voy a decir para algunos, es para muchos. Para muchos puede ser ofensa, pero puede ser beneficio para otros. Y esto es lo importante que queremos compartir con ustedes. Si sientes que este tema te ofende, simplemente cierra la transmisión y no lo veas. Pero este tema beneficia a muchos que están hambrientos de la palabra de Dios, a muchos que desean conocer la verdad. Por eso esta serie se llama Hablemos de Verdad, porque es tiempo de realzar la verdad en alto. Hay que hablar de lo que es la palabra de Dios y no fábulas, no hablar de otras cosas. Bueno, vamos a ir al libro de San Mateo, capítulo 6, versículo 5. Vamos a basarnos en este versículo, o estos versículos. El libro de San Mateo, capítulo 6, versículo 5. Y hablaremos solamente palabra de Dios. Ninguna fábula, no hablaremos de ningún otro, alguna historia, un cuento, no. Vamos a hablar de la palabra de Dios como está escrito. Con un escrito está. Y dice la palabra de Dios en el libro de San Mateo capítulo 6 versículo 5, lean junto conmigo y dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas. Ahí empezamos con la primera palabra. Sí, esta palabra suena fuerte para nosotros porque esa palabra hipócrita como que ofende, ¿verdad? Entonces, cuando leemos este texto y nos dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas. Y ahí la primera palabra por la cual se podrían ofender. Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas. ¿Saben ustedes qué significa la palabra sinagoga? La palabra sinagoga, eso se decía antes, lo que actualmente le conocemos como el templo o el edificio donde nos reunimos. Algunos le llaman capilla. Bueno, en algunos lugares de México o en otros países de Latinoamérica le llaman capilla. Y la iglesia, hermanos, el templo, o por ejemplo nosotros cuando vamos a asistir al servicio, decimos vamos a ir a la iglesia. Es decir, vamos a ir al servicio en el templo, ¿verdad? Pero decimos vamos a ir a la iglesia. Ahora, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, vean la diferencia que está haciendo Jesús ahora. Jesús está diciendo, cuando ustedes oren, no sean como la gente hipócrita que ama el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para que la gente los vea y vean que realmente está orando. Y una de estas pruebas es la siguiente. Una de las pruebas, por ejemplo, hay personas que nunca, cuando están en casa, nunca oran por los alimentos. Pero cuando van a un restaurante o están en un lugar público, porque como ellos son cristianos, entonces cierran sus ojos y comienzan a orar por los alimentos. Porque en casa no lo hacen, pero en la calle lo quieren hacer para aparentar que están agradeciendo a Dios por los alimentos. Eso es hipocresía. La Biblia está mencionando y nos dice, cuando ores, no seas como los hipócritas. Ya les di el ejemplo del que no ora en la casa por los alimentos y quiere orar en la calle por los alimentos. Eso es hipocresía. Eso es un ejemplo. Ahora, esto lo hacen para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, dice nuestro Señor Jesucristo. Versículo 6. Mas tú, es decir, este mensaje es para mí, es para ti, para todos aquellos que quieran captar este mensaje. Por eso el Señor Jesucristo hace referencia y dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Y qué es ese aposento? Dice: mas tú cuando ores, entra a tu aposento, es decir, entra en tu cuarto y pídele a tu Padre que te ve en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Versículo 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Hay varias clases de oraciones, mis amados.
Hay oraciones personales, hay oraciones públicas, hay oraciones también de emergencia. Pero muchas veces nosotros en la iglesia queremos orar como si estuviéramos en nuestro cuarto. A veces estando en la iglesia y estamos orando, nos piden para que oremos por el bando de oración. Generalmente el bando de oración se dura, que puede ser unos 10 minutos, lo máximo, terminando con la persona que está enfrente. Pero muchas veces cuando se nos da la oportunidad de hacer la oración en la iglesia, hay varias clases de oración, cuando estamos orando en la iglesia, a veces nos extendemos hasta 15, 20, 30 minutos, hasta 40 minutos de oración. Y queremos decir allí todos nuestros problemas. Y la palabra de Dios nos dice que no por nuestras palabrerías seremos escuchados. Dios mira el corazón sincero. Si tú estás orando a tu Padre Celestial y estás orando con sinceridad, ten por seguro que Dios te va a dar lo que necesitas. No por nuestras palabrerías, dice la palabra de Dios. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Ahora dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Entonces surge una pregunta y dices, entonces, si Dios ya sabe lo que yo necesito, entonces, ¿para qué oro? El Espíritu de Profecía nos dice que orar es el acto de abrir el corazón a Dios como un amigo. Cuando tú platicas con tu amigo, tú platicas de varias cosas, le cuentas tus cosas entre tu amigo, entre tú y tu amigo están platicando y se cuentan sus cosas. De igual manera, cuéntale a Dios qué es lo que no te gusta. No te gustó la comida del día, no te gusta la ropa que tienes, a tal persona como que de repente no te cae bien, pero quieres tener una buena amistad con esa persona. Platícale a Dios tus problemas, qué es lo que te está angustiando, qué enfermedad hay en tu cuerpo. Cuéntale a Dios. Por eso el Espíritu de Profecía, la sierva del Señor, dice que orar es el acto de abrir el corazón a Dios como un amigo. Abre tu corazón delante de Dios, cuéntale lo que te aflige, cuéntale lo que necesitas, cuéntale lo que pasaste a lo largo del día. Pídele que te dirija a lo largo de ese día, desde la mañana hasta la tarde, hasta la noche, que te dirija. Por eso es necesario abrir el corazón a Dios como un amigo y contarle todo lo que nosotros necesitamos o todo lo que nos pasa. Ahora, eso es en secreto. Ahora, versículo 9. Vosotros pues oraréis así. Jesús nos deja la oración modelo ahí. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Ya sabemos la oración modelo, ¿verdad? Hasta el versículo 13. Ahora, vamos a hablar un poquito acerca del versículo, desde el versículo 5 hasta el versículo 8. Cuando ores no seas como los hipócritas. Ya les di un ejemplo de hipocresía. Y surge aquí una pregunta. ¿Por qué la oración de pie en la iglesia? ¿Cuál es esa razón? La rara vez que yo he predicado acerca de esto de la oración de pie y preguntando de dónde vino esta oración de pie, a mucha gente no le ha gustado. Quizás me has sancionado porque yo he predicado este tema y bueno, no puedes usar más el púlpito porque tú has predicado esto que no está bien, está en contra de lo que nosotros creemos. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Será que la palabra de Dios permite que nosotros oremos de pie en las iglesias, en nuestras sinagogas o en nuestra oración personal? También voy a hablar la otra parte donde no siempre vamos a orar de rodillas. Va a haber momentos en que vamos a hacer una oración rápida de pie o tal vez sentado o tal vez acostado, pero en situaciones que son, podemos decir, en situaciones solamente difíciles. No todo el tiempo. Vamos a hablar acerca de esto. Al final les voy a decir por qué en algunas situaciones se puede orar de pie y también de sentado o acostado, pero eso les explicaré más adelante. Pero estamos hablando ahora de la oración a nuestro Dios, de la oración en las sinagogas. Miren lo que dice la palabra de Dios.
Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas. Y la pregunta que surge aquí es, ¿de dónde vino la oración de pie? Y vamos a ir al espíritu de profecía para responder esta pregunta, para que después no digan que yo estoy diciendo esto en mis propias palabras. Vamos a ir al libro La voz, su educación y uso correcto. Vamos a ir a la sección La oración y vamos a encontrar allí en la oración el tema, las actitudes en la oración. ¿Cuáles son esas actitudes en la oración? Miren lo que dice el espíritu de profecía. He recibido cartas en las que se me preguntaba acerca de la actitud que debía adoptar una persona que ofrecía una oración al soberano del universo. ¿De dónde han sacado nuestros hermanos? Ahí está la pregunta. ¿De dónde han sacado nuestros hermanos la idea de que deben permanecer de pie mientras oran a Dios? ¿Quién inventó esa idea de que debemos estar de pie para orar a Dios? Y nos cuenta su historia y nos dice, a uno que se había educado por 5 años, se le pidió que guiara en oración a la congregación, antes que la hermana White hablara al pueblo. Pero al verlo permanecer de pie cuando sus labios estaban por abrirse para orar a Dios, experimenté la viva necesidad de reprocharlo directamente. Lo llamé por su nombre y le dije, arrodíllese. Esta es la posición correcta. Vean lo que dice el espíritu de profecía. La posición correcta de la oración es de rodillas. Y la palabra de Dios también dice que es de rodillas. Y les voy a mostrar muchos textos bíblicos para que ustedes puedan ver que la posición correcta de la oración es solamente de rodillas, no oración de pie. Hablando en cuestión de servicios de la iglesia, en servicios públicos. No estamos hablando ahora de la oración personal, estamos hablando de la oración pública. Ahora, ¿de dónde sacaron nuestros hermanos la idea de permanecer en pie mientras oran? Ahora, dice, la actitud de vida cuando se ora a Dios consiste en arrodillarse. Se requirió este acto de culto de los 3 hebreos cautivos en Babilonia. ¿Acaso los 3 hebreos se postraron delante de esa imagen? Ellos permanecieron en pie y todos se postraron. ¿Por qué ellos permanecieron en pie? Por lealtad al Creador. No estaban orando en ese momento al Creador de los cielos, estaban orando a un Dios pagano. Por eso ellos no se postraron. Y quizás te estés preguntando en este momento, ¿pero por qué ellos no se arrodillaron si era una oración? Si era una oración pero pagana, un Dios pagano, y ellos no podían arrodillarse. Si hubiera sido al Creador de los cielos, estoy seguro que esos 3 hebreos se hubieran arrodillado inmediatamente. Pero era una oración a un Dios pagano. Ahora, se requirió de este acto de culto de los 3 hebreos cautivos en Babilonia. Pero ese acto constituía un homenaje que debía rendirse únicamente a Dios, soberano del mundo y gobernante del universo. Y los 3 hebreos rehusaron tributar ese honor a ningún ídolo, aunque estuviera hecho de oro puro. Al hacerlo así, se habrían estado postrando en realidad ante el rey de Babilonia. Al rehusar hacer lo que el rey había ordenado, sufrieron el castigo y fueron arrojados al horno de fuego ardiendo. Pero Cristo vino en persona y anduvo con ellos en medio del fuego y no recibieron daño. Ahora, debemos nosotros arrodillarnos tanto en el culto público como en el privado. Porque el hermano H, que menciona aquí Ellen G. de White, el hermano H, es posible que a pesar de toda la luz que Dios ha dado a su pueblo acerca del tema de la reverencia, los ministros, los directores y los profesores de nuestros colegios, por precepto y ejemplo, enseñen a los jóvenes erguidos durante la devoción tal como lo hacían los fariseos. ¿Será que en nuestras universidades cristianas, será que en nuestras instituciones se sigue enseñando todavía la oración de pie? Cuando se va a iniciar una reunión, no se invita a los jóvenes a arrodillarse, se les invita a que estén en pie, y eso es una mala costumbre. Actualmente, cuando nosotros vemos a una persona arrodillarse a cada momento, lo vemos algo raro porque ya estamos acostumbrados a orar de pie.
Y saben, mis hermanos, que sigue diciendo aquí el Espíritu de Profecía, no les voy a leer todo, pero la oración de pie significa autosuficiencia. Y si yo me pongo en pie y comienzo a orar a Dios de pie, si tengo oportunidad de arrodillarme, mis rodillas están bien, no estoy enfermo, el espacio es suficiente para arrodillarme, pero yo permanezco en pie y estoy clamando al Señor, es una falta de respeto delante de Dios. La persona que ora de pie está diciéndole a Dios que es autosuficiente, que no necesita depender de Dios. Por más que estés orando a Dios, pero si tú no estás arrodillado, quizás tu oración no va a pasar del techo. Por eso es importante arrodillarnos delante de nuestro Dios. Por otro lado, la oración de rodillas significa total dependencia de Dios. Y yo espero que tú puedas escribir lo que estamos diciendo en este momento. Y lo puedes leer aquí en el libro de la oración, en el Espíritu de Profecía. Puedes encontrar esto, donde dice que la oración de rodillas significa total dependencia de Dios. Todo aquel que ora en pie es autosuficiente. Y todo aquel que ora de rodillas es que necesita realmente orar delante de Dios. ¿Acaso no se postró David en tierra cuando pecó delante de Dios? Dice que su rostro, él se postró en tierra hasta tocar su rostro el suelo y se arrepintió delante de Dios de corazón, y Dios le perdonó a pesar de que él tuvo que pagar la consecuencia de su pecado. Pero más sin embargo Dios escuchó su oración, porque él sabía que tenía que inclinarse, reverenciar a Dios con su oración, hasta tocar su rostro en tierra y diciendo al Señor: perdóname. Cuando vamos al Salmo 51, allí encontramos que David le está pidiendo a Dios que le perdone, que crea un nuevo corazón, un limpio ser dentro de él. Ahora, vemos también el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en el Getsemaní. Y si vemos el capítulo, vamos a ver San Mateo, ahí vamos a encontrar que nuestro Señor Jesucristo en el Getsemaní se postró con su rostro en tierra. En el versículo 36 del capítulo 26, San Mateo capítulo 26, versículo 36, allí encontramos la oración de Jesús y nos dice que Él se arrodilló delante de Dios y hasta tocar su rostro en tierra y dijo: Padre mío, si es tu voluntad, pase de mí esta copa. El versículo 39 dice así: y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aquí vemos que Jesús se postró delante del Padre Celestial, su rostro tocó el suelo y le dijo: Señor, si tú quieres que así sea, pues que se haga tu voluntad y no la mía. Vemos allí entonces que no solamente David se postró con su rostro en tierra para adorar a Dios y para clamar a Dios, sino que también nuestro Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní se postró hasta tocar tierra su rostro. Ahora, vamos a leer otra parte por aquí, nos dice: y cuando reunís para adorar a Dios, cuidad de arrodillaros delante de Él. Demostrad por medio de este acto que vuestra alma, vuestro cuerpo y vuestro espíritu están por entero sometidos al Espíritu de verdad. ¿Quiénes han escudriñado detenidamente la palabra para buscar ejemplos y dirección en este asunto? ¿En quiénes hemos de confiar como maestros en nuestros colegios en los Estados Unidos y en países extranjeros? Desde hace años, después de años de estudios, han de regresar los estudiantes a sus propios países con ideas falseadas acerca del respeto, la honra y la reverencia que deberían tributarse a Dios, y no sentir la obligación de honrar a los hombres de cabellos grises y los hombres de experiencia, a los siervos escogidos por Dios que se han relacionado con la obra de Dios durante casi todos los años de su vida. Cuando un joven ingresa a una universidad, a una escuela, aquellos hombres que son los tutores o los mentores en las escuelas
deberían enseñar a sus alumnos a postrarse de rodillas delante de Dios. Estamos hablando de colegios cristianos. Estamos hablando de instituciones que pertenecen a alguna iglesia. Deben enseñar a sus alumnos a orar de rodillas, no de pie. Porque si usted como maestro o como mentor de ese alumno, usted le enseña a ese alumno a orar de pie, entonces cuando regrese a su tierra natal o cuando regrese a su iglesia local, va a orar de pie porque usted como tutor o mentor le enseñó a orar de pie. Entonces debe promoverse la oración de rodillas en nuestras iglesias, en los servicios públicos. No importa si el culto se está haciendo en un parque, en un auditorio, bajo una carpa, en un estadio, en una iglesia, donde sea, hay que promover la oración de rodillas. Y creo que ya es tiempo de decir, basta de la oración de pie, basta de faltarle el respeto a Dios. Apocalipsis 14:6 y en adelante nos habla acerca del mensaje de los 3 ángeles. Y uno de esos mensajes del primer ángel dice, temed a Dios y dadle gloria. Versículo 6 de Apocalipsis 14. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Por qué no reverenciar a ese creador? Pero tú crees que yo voy a reverenciar a Dios estando orando de pie y diciéndole al Señor, clamando a Dios de pie. ¿Tú crees que yo estoy reverenciando el nombre de Dios? Es falta de reverencia. Es irreverente estar de pie y orar al Señor. La palabra de Dios, las sagradas escrituras y también el espíritu de profecía nos instan a que nos arrodillemos delante de Dios. Esto inducirá a la reverencia. Ahora, quiero hacer un llamado para todos los ministros. No estoy mencionando nombre, pero quiero mencionar a todos los ministros en general, a todos aquellos que dirigen una iglesia, a todos aquellos que dirigen instituciones educativas, a todos aquellos que están encargados quizás de la administración de alguna religión. Queremos hacer este llamado. De acuerdo con la luz que me ha sido dada, sería agradable a Dios que los ministros, escuchen bien lo que dice el espíritu de profecía, de acuerdo con la luz que me ha sido dada, sería agradable a Dios que los ministros se inclinaran tan pronto como suben a la plataforma. Cuando nosotros iniciamos el culto divino, debemos subir a la plataforma, arrodillarnos, o también en la escuela sabática, arrodillarnos inmediatamente. En cada oración, cuando se recogen los diezmos y las ofrendas, hay que arrodillarse también, no hacerlo de pie. Cuando se va a dirigir cantos, los dirigentes de cantos tienen que arrodillarse, no pueden hacerlo en pie. Si se recoge el fondo de inversión, arrodíllese también. Nada nos cuesta, tenemos un espacio suficiente, porque de esa manera estamos reverenciando el nombre de Dios. Y aquí la sierva del Señor nos dice, todos los ministros deben inclinarse tan pronto como suban a la plataforma y solemnemente, con un gran respeto delante de Dios, con una gran reverencia delante de Dios, deberían pedir la ayuda a Dios. ¿Qué impresión haría esto? Habría solemnidad y temor reverente en el pueblo. Su ministro está en comunión con Dios, se está encomendando a Dios antes de atreverse a presentarse ante el pueblo. Entonces la solemnidad descansa sobre el pueblo y los ángeles de Dios se acercan más. Lo primero que deben hacer los ministros al subir a las plataformas es fijar su vista en Dios y de ese modo decir a Dios, Dios es la fuente de mi fortaleza. Este texto lo podemos encontrar en Testimonios para la Iglesia, capítulo 2, página 542. Ahora, cuando el ministro entra, debe ser con una disposición solemne y digna. Debe inclinarse en oración silenciosa tan pronto como llegue
al púlpito y pedir fervientemente la ayuda de Dios. ¿Qué impresión hará esto? Habrá solemnidad y reverencia entre los oyentes. Su ministro está comulgando con Dios. Es muy importante que nuestros ministros se arrodillen. Todo predicador, todo evangelista, todo pastor, todo laico, todo cantante que suba a la plataforma, todo dirigente, debe arrodillarse cuando está en el púlpito. Y toda la congregación, los que están en las bancas, aquellos que están presenciando el servicio, también deben arrodillarse. ¿Qué acto tan solemne sería delante de Dios? Pero hemos llegado tan lejos ahora que nos hemos acostumbrado a la oración de pie y no nos damos cuenta que estamos faltándole el respeto a Dios. Estamos fallando en cuanto a la reverencia. Mis queridos amigos y hermanos, esto es un llamado para todos nosotros. Vemos el acto que realizó Moisés. Cuando Moisés subió al monte Sinaí a encontrarse con Dios para recibir los mandamientos, cuando él llegó ante la zarza que estaba ardiendo, inmediatamente Dios le dijo: Moisés, Moisés, el lugar que estás pisando es santo, quítate las sandalias ahora. E inmediatamente Moisés se quitó las sandalias, llegó y se postró delante de Dios porque estaba en un lugar santo. Cuando tú invocas el nombre de Dios, no importa el lugar donde estés, si estás en un parque, en un auditorio, en un estadio, en la carpa o donde sea, cuando tú invocas el nombre de Dios, el lugar que estás pisando es santo. Por lo tanto, si ese lugar es santo y la presencia de Dios está allí, es necesario, es muy necesario que te arrodilles delante de Dios. Porque le estamos adorando a un Dios vivo, como dice Apocalipsis 14:6 en adelante. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Hay que reverenciar el nombre de Dios. Ahora, les voy a dar algunos ejemplos de las personas, de los actos de oración de rodillas en la Biblia. Vamos a ver el Salmo 95:6. Salmo 95:6, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Vamos a dejar por un momento el espíritu de profecía y ya regresaremos en un instante, porque estamos llegando ya casi a la parte final de nuestro tema. Salmo 95:6, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Yo espero que este tema no te esté ofendiendo a ti, mi querido hermano, mi querido amigo, porque es necesario que hablemos de esto. Por eso esta serie, hablemos de verdad, porque hay que hablar con la verdad, hay que realzar la verdad, porque si no lo hago yo, las piedras hablarán, dice la palabra de Dios. Salmos 95:6 dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. El salmista David invita a la congregación y dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. El salmista David está invitando a toda la iglesia, a toda la congregación, a que vengamos a adorar el nombre de Dios, postrándonos, arrodillándonos delante de Él, y de esa manera poderle dar reverencia. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 3. Vamos a ver otro texto más, porque no quiero hablar por mi cuenta, sino por la palabra de Dios, así como está escrito en la palabra de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 3. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 3. Dice la palabra de Dios de esta manera: cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. ¿Qué es lo que estaba pasando ahí en el campamento del pueblo de Israel?
la gloria de Jehová había descendido. El fuego de Dios había descendido en ese campamento. Y cuando ellos vieron el fuego y la gloria de Jehová descendida sobre el campamento, ellos inmediatamente se postraron en el pavimento, no dice en una alfombra. Nosotros tenemos la dicha de tener nuestras iglesias alfombradas, al menos aquí en Estados Unidos las iglesias están alfombradas. Y todavía nos quejamos. Y si es piso de cemento no nos queremos arrodillar porque duele las rodillas. Quizás algunos llevan su almohada y se arrodillan para que no les duela la rodilla. El pueblo de Israel, en pleno desierto en el campamento, cuando bajó la gloria de Dios, el fuego de Dios se posesionó en ese momento, ellos tuvieron que arrodillarse delante de Dios hasta el pavimento, dice aquí. Vamos a ver cómo dice el versículo. Se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia para siempre. No solamente se arrodillaron, sino que alabaron el nombre de nuestro Dios. Así que mis queridos hermanos y amigos, no hay excusa para no arrodillarse delante de Dios. A menos que tú estés enfermo, a menos que tú estés inválido, tal vez no te puedes arrodillar. Pero si estás gozando de buena salud, no hay excusa para enseñar la oración en pie. No hay excusa para no arrodillarnos delante de Dios. Ahora, Isaías 45:23. Isaías 45:23. Hay una promesa de nuestro Dios para nosotros. Y Él está invitando a todos a que nosotros podamos arrodillarnos delante de Él. Isaías 45:23 nos dice: de la siguiente manera: por mí mismo hice juramento, dice Jehová. Escuchen bien, por mí mismo hice juramento. De mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Fíjese quién está hablando. Está hablando Jehová de los ejércitos, nuestro Dios. De mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. ¿Qué dice nuestro Dios? Ante mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Eso es lo que Dios nos hace, nos invita a que nosotros hagamos. Romanos 14:11. Romanos 14:11. Busquemos el libro de Romanos, capítulo 14, versículo 11. Y nos dice de la siguiente manera: porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. ¿Ven? Dios mismo nos está invitando y nos dice: vivo yo, dice Jehová, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es Dios. En Daniel 6:10 encontramos que Daniel se postraba de rodillas 3 veces al día, y abierta su ventana que daba hacia Jerusalén, él oraba 3 veces al día de rodillas, no en pie, de rodillas. Ahora llegamos a la parte más importante. A la parte que les voy a mencionar es: ¿pero será que solamente en la tierra se hace la oración de rodillas, o también en el cielo hacen oración de rodillas? Mis amados, vamos a ver Apocalipsis capítulo 4, versículo 10. Allí vamos a encontrar, en Apocalipsis capítulo 4, versículos 10 y 11, allí encontramos que aún en el cielo los 24 ancianos se postran delante de Jehová día y noche. Los 24 ancianos se postran delante de Dios día y noche. Y no solamente se postran,
sino que dice que echan sus coronas delante de Dios para adorarle. Y estamos hablando de días infinitos. No estamos hablando solamente un día a la semana. No estamos hablando solamente de que si vas el sábado a la iglesia y ese día te tienes que arrodillar y el resto de la semana no. Los 24 ancianos, vamos a leer el versículo para que ustedes vean que la palabra de Dios es verídica, es real, y no estamos diciendo fábulas, no estamos diciéndoles cuentos, ni leyendas, ni chistes, estamos hablando con la verdad. Apocalipsis capítulo 4, versículos 10 y 11. Apocalipsis 4, 10 y 11. Y vamos a leerlo en este momento. Vamos a buscarlo. Dice la palabra de Dios así. Desde el versículo 8 dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, fíjense, día y noche no paraban de decir, santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Aún los 4 seres vivientes dicen día y noche sin parar, santo, santo, santo es el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. Vean lo que dice el versículo 9. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. Estos 24 ancianos no solamente se postran junto con los seres vivientes, sino que dice que ellos echan sus coronas delante del trono en señal de reverencia. Y nosotros como seres humanos simples no queremos arrodillarnos. Nosotros como seres humanos simples no queremos postrarnos delante de Dios. Y decimos, yo tengo la valentía de estar en pie y orar delante de Dios, que al cabo Dios va a escuchar mi oración. No nos damos cuenta la magnitud del problema en el que estamos metidos al no reverenciar el nombre de Dios. Y la palabra de Dios dice, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, se postran delante de Dios y adoran día y noche diciendo, santo, santo es el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. Y no solamente eso, sino que echan sus coronas delante de Dios. El versículo 11 dice, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Gloria a Dios. Adora el nombre de Dios por esta palabra sagrada, porque nosotros vivimos en un mundo pecaminoso y necesitamos arrodillarnos. Imagínate los seres vivientes, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos y los ángeles que viven en un ambiente donde no hay pecado, y aún así ellos se postran delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, que vive por los siglos de los siglos, y le adoran día y noche y echan sus coronas delante de Él. Es maravilloso saber que la alabanza en el cielo es totalmente para nuestro Dios. Y nosotros a veces un día a la semana no nos queremos arrodillar en la iglesia. Si no lo hacemos en nuestra casa, no lo vamos a hacer en la iglesia. Último versículo, Apocalipsis 5:8. Apocalipsis 5:8, vamos a leer el último versículo. Ya nos dimos cuenta que aún Jesús, cuando se hizo hombre, hecho carne, aún estando en el Getsemaní, Él se postró delante de su Padre Celestial. No encuentras ningún versículo en la Biblia que diga que Jesús oró en pie. No encuentras ningún versículo en la Biblia que los patriarcas y los profetas oraron en pie. Y hay una excepción con Salomón, cuando él estuvo orando de rodillas y el pueblo estaba en pie. Quizás me vas a decir, sí, hay alguien que oró en pie. El pueblo, cuando ellos estaban en pie y Salomón estaba de rodillas.
Pero miren lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 5 versículo 8 nos dice así: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. ¿Te imaginas cuántas personas hay adorando el nombre de Dios en el cielo? ¿Cuántos seres, no personas? ¿Cuántos seres hay en el cielo adorando el nombre de Dios? Los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, los millones y millares de ángeles, y todos los querubines, los serafines, adorando el nombre de Dios. Y mi pregunta es, ¿tú y yo como seres humanos no debemos arrodillarnos delante de Dios? Que necesitamos de Dios, que necesitamos el perdón, que necesitamos sus bendiciones. ¿Por qué no arrodillarnos delante de nuestro Dios? ¿Por qué entonces esa oración en pie? Quizás por ahí vas a dejar algún comentario y vas a criticar y vas a decirme que tal vez no está correcto que yo esté predicando esto. Pero ya basta. Quizás por predicar este tema un día no me vas a invitar a tu iglesia para predicar. Quizás por predicar este tema me vas a dejar de hablar. Pero yo no estoy hablando de mis palabras. Estoy hablando solamente de lo que está escrito en este santo libro, las Sagradas Escrituras, y también en el espíritu de profecía. No estoy hablando de otro evangelio. Estoy hablando. Ya para terminar, te voy a decir que hay algunas ocasiones en que nosotros podemos orar de pie y podemos orar también sentados o acostados. Por ejemplo, y estás en una silla de ruedas, tú anhelas a pero no puedes por la situación en la que tú estás, por causa de tu enfermedad. Puedes orar de sentado en tu silla de ruedas. No hay ningún problema, Dios entenderá. Pero no lo estás haciendo por ser irreverente delante de Dios. Por ejemplo, si tú tienes una enfermedad donde hay una enfermedad que se llama embolia, y no puedes mover tu cuerpo, estás tirado en una cama, no puedes mover tus brazos, ni tus pies, ni tu cuerpo. No te puedes levantar, puedes orar allí acostado en tu cama, porque la situación en la que tú estás no te permite arrodillarte. Ahora, mientras estás en tu trabajo y tú quieres adorar el nombre de Dios, mientras estás en tu trabajo y estás meditando en la palabra de Dios y le dices: Señor, gracias, no puedes arrodillarte y cerrar los ojos porque estás en un trabajo. Porque imagínate si tú estás trabajando en la línea y en ese momento dice: el hermano dijo que hay que arrodillarse para orar. Como por ejemplo, si estás en tu trabajo, estás en la línea trabajando y quieres orarle, elevar una oración a Dios, puedes hacerlo mientras estás trabajando. Pero si tú cierras los ojos y te arrodillas, estoy seguro que te vas a cortar el dedo. O depende del trabajo que estés realizando. Por eso hay ocasiones en que puedes adorar el nombre de Dios si estás trabajando en una línea o estás trabajando en algún otro trabajo peligroso. Adora el nombre de Dios ahí donde estás. Si estás de pie trabajando, ora a Dios. Pero debe hacerse en los lugares públicos, en nuestras sinagogas, en los auditorios, en los estadios. Todo ministro
y todo feligrés de la iglesia, todo anciano, todo dirigente, debe postrarse delante de Dios. Todas las autoridades eclesiásticas deben postrarse delante de Dios de rodillas para orar. Las autoridades, 24 ancianos, los 4 seres vivientes, los serafines, los querubines, todos se postran delante de Dios. Y nosotros somos seres humanos que también debemos orar de rodillas delante de Dios. Así que, mis estimados, al final de nuestro tema, y el llamado, o Cristo te hace y te dice, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, como la blanca lana, dice Jehová de los ejércitos. Apocalipsis 3:20. He aquí la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿No es maravilloso esto? Si alguno tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Oiga lo que el Espíritu está diciendo en este momento. No son mis palabras, es palabra de Dios. Así que vamos a ir de rodillas en este momento y vamos a orar a nuestro Dios y darle gracias por esta palabra santa, esta palabra sagrada que nos ha hablado. Yo espero que lo puedas atesorar en tu corazón, no por lo que yo he dicho, sino porque la palabra lo ha expresado para tu mente y para tu corazón. Vamos de rodillas entonces en este momento y darle gracias a Dios por esta palabra santa. Oremos entonces en este momento. Querido Padre que estás en los cielos, santificado tu nombre. Cuán maravilloso eres, oh Padre, porque nos has hablado a cada uno de nosotros. Gracias por esa palabra que has expresado, Señor, a nuestro corazón. Nos has dicho, Señor, que debemos arrodillarnos delante de tu presencia, porque no es ante cualquier Dios que nos estamos arrodillando. No es ante un Dios de madera, un Dios de plata, un Dios de bronce, un Dios de barro, de marfil. Es al Dios creador de los cielos y de la tierra. Pero ¿por qué nosotros como seres humanos no hacemos caso? ¿Por qué nosotros como seres humanos delante de ti y queremos estar de pie orando? ¿Por qué esa negligencia humana, Señor? Permite pues que los corazones sean transformados por tu santa palabra, que tu Santo Espíritu siga trabajando en la vida de ellos, porque el primer trabajo de tu Santo Espíritu es convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, Señor, permite que el Espíritu Santo haga ese primer trabajo de nuestras vidas, para que así podamos recibir el segundo trabajo del Espíritu Santo, que es empoderarnos para llevar este evangelio a todo el mundo que necesita escuchar de tu palabra. Padre, gracias porque nos has dado la oportunidad de ser nuestro Dios y nos has hecho, Señor, herederos de la vida eterna por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nos levantaremos de nuestras rodillas, pero seguiremos adorando tu nombre en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.